Buenos días, yo les voy a hablar del turismo en Europa en la etapa de la Edad Antigua del año 3000 a.C. al año 476 después de Cristo. En el año 3100 a.C. nace la moneda. En las antiguas ciudades de los sumerios en Mesopotamia se creó la moneda, lo que logró hacer el incremento del comercio y el deseo por los viajes, ya sea por placer o por recreación. En el año 1775 a.C. inician los Juegos Olímpicos, peregrinaciones religiosas, albergues para viajeros y peregrinos. Se puede decir que en la Edad Antigua se le daba mucha importancia al ocio, ya que en sus tiempos libres ellos se lo dedicaban a la religión, a la cultura o al deporte. Los Juegos Olímpicos los realizaban cada 4 años y las peregrinaciones las realizaban en santuarios de Dodona y Delfos. Cuando los viajes eran más seguidos, empezaban a poner albergues en los caminos para darles comidas o bebidas a los viajeros, y a los peregrinos les daban alojamiento gratuito. En el año 534 a.C. inicia el festival griego Dionisias. El festival era dedicado a Dionisio, que era el dios de la vida y del vino, así como el primer día del festival era referente a los esclavos que eran liberados. Al resto de la población se le invitaba a divertirse. En el año 753 a.C. inicia el Imperio Romano. El turismo religioso dejó de ser un lugar de rezo para convertirse en un itinerario en el cual se convirtió en un lugar de monumentos dignos de visitar. En el año 27 a.C. a 476 después de Cristo, Roma, etapa de absolutismo, paz romana. Cuando el Senado desapareció, Roma tuvo una etapa de absolutismo, en el cual el emperador era elegido a través del ejército. Así como Octavio Augusto consiguió la paz romana durante 2 siglos, siendo el año del oro del turismo romano. División de provincias y municipios. Los municipios contaban con más servicios para todo el público en general. Lo que hacía que el lugar fuera más atractivo era que habían plazas, museos, basílicas, teatros y otros lugares que hacían que cada vez fueran más visitantes. Caída del Imperio Romano. Esa fue la cultura europea que se tuvo durante casi 13 siglos en la Edad Antigua. Gracias. Hola, soy Carlos y bueno, yo les voy a explicar lo que fue el turismo durante la Edad Media, que va del 477 después de Cristo al 1453. Aquí voy a estar poniendo la línea del tiempo para que la puedan visualizar y se den una mejor idea. Y bueno, en esta época se dan los viajes de peregrinaciones religiosas. Este tipo de viaje ya existía anteriormente, pero no con tal magnitud. Se dan con la magnitud gracias a las extensiones del cristianismo y del islamismo, que pues también dan origen a los servicios al caminante. Y bueno, empecemos del 477, que es donde inicia la Edad Media, y esta se da por el deseo de la conquista, el deseo del poder. Así se dan los desplazamientos humanos, con lo cual pues existen también las peregrinaciones y así se van dando los viajes. Y pues bueno, también se dan las guías del viajero, donde estas son guías de información en donde dan los lugares en donde se quedarían y también el tipo de hospedaje que recibirían. Pasamos a las cruzadas, que van del 1095 al 1291. Como sabemos, pues las cruzadas son una serie de guerras religiosas que tienen el fin de recuperar la cristianidad en ciertas tierras, y las cruzadas favorecieron y contribuyeron al comercio. Asimismo, pues por fortuna, los viajes con el traslado de los soldados, los peregrinos, los mercaderes por los caminos de la Europa medieval. Bueno, pasamos a 1282 con los gremios de posaderos. Estos gremios se dieron por los principales fundadores de las posadas de Florencia, con el fin de que vieron al hospedaje como lucrativo y lo convirtieron en un comercio. Antes de ello, pues las posadas eran con fines de caridad. Pasamos a 1290 con la actividad del hospedaje, que esta se dio gracias a los gremios de posadero,
y pues convirtiendo al hospedaje en un negocio productivo. Para este año pues el gremio ya estaba formado por 86 posadas. Finalmente llegamos a 1362 con Venecia, que pues era una ciudad que destacaba por sus grandes sitios turísticos, su naturaleza, su belleza que tenía esta ciudad y que ofrecían al viajero también asimismo los espectáculos, los shows, lo cual dio como fin la creación de que el Senado diera fondos para la actividad turística. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la Edad Moderna del siglo XV al siglo XVIII y la primera etapa de la Revolución Industrial. En el siglo XV, de manera general, aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel. Para este periodo, el desplazamiento de la gente por buscar nuevos lugares por visitar crecía más fuerte, por lo que los franceses decidieron crear la palabra como hotel para alojar a las personas en ciertos lugares. En el mismo siglo, en el año de 1492, iniciaron las expediciones marítimas españolas, británicas y portuguesas. Esta etapa marcó sin duda la Edad Moderna con la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente, a los cuales le siguieron Inglaterra y Portugal, y esto hizo que se hiciera la historia de los viajes. En el siglo XVI surgió el turismo de masas hasta el siglo XIX. En el mismo siglo surge lo que es el Gran Tour, donde se empiezan a desarrollar centros vacacionales con el objetivo de formar profesionales administrativos. Del Gran Tour deriva la palabra turismo, que es la palabra que se denomina para nombrar a los países que eran visitados en Europa como Inglaterra, París, Valencia, Roma y otros, el cual los jóvenes aprovechaban para adquirir conocimientos y formarse como profesionales, y este viaje duraba aproximadamente entre 2 y 3 años. Para el siglo XVII, en 1660, se inauguró la literatura gastronómica de viajes. Estos libros literarios de gastronomía eran necesarios para la curiosidad e interés del viajero para conocer más sobre la cultura a la que se desea ir. En el siglo XVIII, en el año de 1740, inició la revolución de Bath de Richard Nosh, que son los balnearios termales. Bath es un lugar ubicado en Inglaterra donde empezaron a surgir los balnearios termales, y se decía que estos balnearios tenían propiedades curitativas y eran experiencias divertidas, a lo que después se le llamó como spa y era para la sociedad de élite. Para 1750, Roma fue un lugar de interés por la zona arqueológica de Pompeya. Pompeya es una zona arqueológica ubicada en Italia y forma parte de la civilización romana de la Edad Media, donde se encuentran restos de esta civilización. Para el mismo año inicia la Revolución Industrial o Revolución Turística, fenómeno británico que da paso a la máquina de vapor, descubrimientos de viajes y empleos. La Revolución Industrial dio paso a que los agricultores migraran hacia las ciudades y trabajar en las fábricas. También se desarrolló la clase social media, y con ello el tiempo destinado a las vacaciones, que sería el ocio, y también a lo que también se le llamó como revolución turística. Para finalizar con esta etapa de la Edad Moderna, en 1765, Champs de Odiso, restaurante fundado por el francés Boulanger. Restaurante en Francia donde servían sopas y caldos con precios muy altos y a los cuales asistían mujeres de la alta sociedad. Gracias. Javier Osmar, y yo les voy a explicar los acontecimientos que sucedieron durante la primera etapa de la Edad Contemporánea.
acontecimiento tenemos la Revolución Industrial, que tuvo un periodo de 1760 a 1840. En este periodo, como lo comentaba mi compañera, la sociedad basaba su economía en la agricultura y las artesanías, mas sin embargo pasó a depender de la industria. El movimiento que tenemos es el de 1841, cuando Thomas Cook creó el primer viaje organizado de la historia. Este primer viaje Thomas Cook lo hizo con la intención de reintegrar a un grupo de personas con problemas de alcoholismo. En 1851, Thomas Cook logró crear su primera agencia de viajes, la cual nombró Thomas Cook and Son. Por lo consiguiente, Thomas Cook tuvo que conseguir convenios con empresas ferroviarias para así hacer el traslado de sus pasajeros a los distintos países. En 1967 se creó el bono o voucher, el cual tenía una utilización en los hoteles, que tenía servicios prepagados y contratados con una agencia de viajes. De 1872 a 1898, César Ruiz inició con la hotelería moderna en el Gran Hotel Nacional de Lucena, Suiza. Desde muy joven, César trabajó en los hoteles más sobresalientes, como era el Fidelite, ubicado en París. Es por ello que a él se le hizo fácil implementar un cuarto de baño para cada habitación y también crear una atención personalizada al cliente. Esto gracias a su buen gusto y elegancia que el tenía. Mundial involucró a las grandes potencias tanto económicas como militares de todo el mundo. Cabe destacar que también participaron países tercermundistas. Los grandes puntos para que diera inicio a esta gran guerra fue el fascismo que existía en Alemania, Adolf Hitler, y en Italia Benito Mussolini, pero el gran detonante fue la invasión de Alemania a Polonia. El conflicto bélico culminó con el suicidio de Adolf Hitler en un búnker, pero en la parte occidental culminó con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Hola, soy Antonio y yo les voy a explicar los hechos que ocurrieron durante la segunda subetapa de la Edad Contemporánea, que abarca básicamente toda la segunda mitad del siglo XX. Se podría decir que empezó con el boom turístico, que fue cuando el turismo internacional creció demasiado a comparación de otros años. Obviamente benefició a Europa como a muchos otros continentes. Fue un periodo donde aparecieron nuevas corrientes que cambiaron la forma de vida de las personas, que de cierta forma benefició al turismo, y en donde se sentaron las bases para la oferta turística. También durante el boom turístico se sabe que en los 70s hubo un periodo de crisis e inflación, lo que hizo que se tuvieran que buscar alternativas para el turismo, abaratando costos y este tipo de cosas en los productos turísticos, y se sabe que la calidad bajó bastante gracias a eso. También se sabe que durante la década de los 60 Saint-Tropez se convierte en un gran centro turístico para el Jet Set International. Para España, desde el 59 hasta el 73, se empieza a desarrollar turísticamente. También en 1970 se empieza a desarrollar el turismo en varias islas griegas, y para 1979 se crea la clasificación formal de hoteles por Swiss Hotel Association, una empresa privada. Y también durante este periodo aparece lo que son los baby boomers, que eran como personas ya grandes o retiradas que hacían turismo con el fin de divertirse, como hobby, pasatiempo, para adquirir nuevas experiencias, y obviamente que eran personas que pues tenían recursos para practicarlo. También con la caída del muro de Berlín en Alemania en 1989, se abren las puertas como lugares turísticos a otros países como Rusia y República Checa. Y para finalizar este periodo, la tecnología se empezó a sofisticar para el desarrollo del turismo.
Para finales de esta etapa, el turismo en Europa ya era bastante, bueno, tenía bastante potencial. Europa Mediterránea se convirtió en un lugar turístico en cuanto a playas y muchas personas iban a visitarlo por estas razones. Voy a hacer mención de la última etapa de la edad contemporánea. Abarca todo lo que es el siglo XXI. Se podría decir que todavía estamos pues pasando por esa. Esta etapa se caracterizó porque se empieza a tomar conciencia ecológica para practicar turismo sin que se dañe el ambiente o que sus daños nulos o casi inexistentes. También en este periodo se empiezan a vender viajes increíbles por parte de algunas aerolíneas o agencias de viaje que te ofrecen una gran variedad de viajes a buen precio y ofreciéndote muchas experiencias. Em, Aunque este periodo ha sido bueno para el turismo, hubo algunas limitantes que de cierta forma frenaron su desarrollo. Algunos, por ejemplo, la crisis financiera global, pues afectaron directamente a la economía y hicieron que pues el turismo bajara de manera considerable. También hubo dos eventos en particular recientes. Eh, en 2009 la gripe tipo A, que fue a nivel mundial. Sin embargo, llegó en Europa, en España, en el mismo año que se originó. Y actualmente, pues la pandemia del COVID-19, que igual ha limitado el turismo por que, pues, para que no se hagan más contagios y pues porque la economía ha caído un poco. Y bueno, con eso básicamente concluye nuestra línea del tiempo.